Hola mundo, en esta segunda conferencia sobre herencia vamos a profundizar sobre los modificadores de los componentes de las clases y cómo estos alteran el comportamiento de desechar para implementar ocultamiento de componentes en las clases y polimorfismo. Según el lenguaje, utiliza enlace temprano o tardío para hacer el enlace del código. Esto es llamado también early o late binding en inglés. Como mencionamos anteriormente, nuestro objetivo en esta conferencia es aclarar algunos conceptos fundamentales de asignación de objetos. Esto nos ayudará a entender mejor cómo trabajan los modificadores new, virtual and override y cómo virtual y override modifican la forma de asignación de los enlaces a métodos y propiedades durante el proceso de herencia. Por último, veremos cómo virtual y override implementan el polimorfismo en una jerarquía de herencia. Para mejor entendimiento del tema a estudiar, vamos a remarcar el hecho de que en C# todo es un objeto que pertenece a una jerarquía o al menos hereda del objeto object. Cualquier clase que usted cree va a heredar implícitamente de object, ya sea que usted lo declare explícitamente o no. En el ejemplo, estas dos declaraciones de clase son equivalentes. Usted lo puede probar asignando prospecto a una variable de tipo objeto. Como usted puede ver, usted puede instanciar una clase en cualquier tipo del que usted descienda. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para entender lo que viene. Vamos a aclarar que si usted instancia una clase en uno de sus padres, en el ejemplo instanciaremos en Object, usted solo tendrá acceso a los métodos y propiedades que estén declarados en Object. Si usted trata de usar un método que no exista en Object, usted tendrá un error. Evidentemente, en Object no existe el método whoMe, que es de prospect. Por lo tanto, esto cuando usted trate de compilar le va a dar un error fatal y no va a poder compilar el programa. Pasemos este concepto ahora a nuestra jerarquía de clase prospect, student, graduate. Veamos en estos ejemplos que usted siempre podrá asignar al miembro parent de la jerarquía a cualquier clase derivada, incluso a la clase raíz object. Los modificadores de herencia modificarán cómo se enlazan estas asignaciones. Fíjese usted, esto es perfectamente legal. Usted puede asignar, a prospect, pero usted puede asignar a prospect student o puede simplemente a la clase raíz object puede asignarle student. Veremos ahora qué pasa cuando en nuestra jerarquía de clase creamos un método con la misma firma en la clase padre y en la clase descendiente. Si usted hace esto, como se ve en la figura, el compilador le marcará el método con nombre repetido en la clase padre e hijo para indicarle, como un warning, que usted tiene repetida una firma del método. Esto evita que inadvertidamente usted repita un método. No obstante, usted puede compilar este programa y ejecutarlo sin problema. Si usted observa la salida, verá que siempre se ejecutará el método del tipo sobre el cual se instancia la clase, miembro de la izquierda. Dice que aquí es prospect. Y si usted pone student y prospect aquí, siempre esto dará prospect. Aunque usted esté instanciando con student. Si usted pone aquí student y la variable es student, le dará student. Si pone prospect y la variable es prospect, pues recibirá prospect. Esto es muy importante de ver porque esto es realmente lo que hace el compilador cuando enlaza en el tiempo de ejecución. Vamos a volver sobre esto. Esta situación es la que se usa el new como modificador de método. Es esta situación que tenemos aquí. El new no va a cambiar nada del comportamiento del compilador, pero le va a indicar que usted sí quiere ocultar el método con una nueva versión de la clase derivada.
Si observa, cuando colocamos el new, el warning desaparece, porque usted con el modificador new le ha dicho al compilador que no es un error que usted use un método que ya existe, sino que usted quiere conscientemente crear otra implementación. Aquí, observar el new, vemos que ya no hay más esta marca verde que había aquí, con el cual el compilador nos indica de que por favor le digamos si ese método es de verdad que usted lo quiere ocultar o no. Esto se llama ocultación de método, porque el método de la clase padre es ocultado, hidden, a la implementación. Si usted crea un objeto student y lo asigna a una variable student, el método que se ejecutará será el de student y no el de prospect. De otro lado, el comportamiento al ejecutar será el mismo que vimos en la lámina anterior, es decir, se respetará la regla que se ejecutará el método de la clase a la cual se asigna el objeto creado. Para prospect estudiante 2 new student se ejecutará el método de prospect como se ve, pero si usted asigna a una variable tipo student, se ejecutará el de student y no el de prospect, porque este método que está aquí en student, declarado como new, oculta este método para cuando usted está trabajando con una variable que está derivada, en una clase derivada. Así, con una variable student no usará el método de prospect, sino usted usará el método de student. Otra cosa es si usted instancia prospect con un student, porque siempre se va a usar el método de la variable en enlace temprano. Esto es lo que normalmente hace el compilador, excepto en una situación que vamos a pasar a explicar. Existe en C# el modificador virtual. Vamos a ver cómo ahora todo esto cambia con el modificador virtual. En el caso anterior, que no se usa el modificador virtual, el compilador resuelve qué implementación del método se va a usar en tiempo de compilación. Es decir, aquí cuando ese código se compila para que se vuelva ejecutable, él dice, bueno, este método, esta llamada al método tendrá que enlazarse con esta implementación del método a este nivel. Esto se llama, como ya hemos visto, early binding. Cuando se va a ejecución, ya todo está resuelto. Ya el código está apuntando al método que se enlazó en compilación. Ahora, si usamos el modificador virtual, las cosas cambian mucho. El compilador no resolverá que la implementación del método va a ser usado en ese momento, sino que va a generar un código extra que será usado en tiempo de ejecución para determinar qué implementación usar basado en qué objeto está instanciado en ese momento y no en el tipo de variable que lo sostiene. Esto cambia radicalmente las cosas, haciendo del modificador virtual y su compañero override herramientas muy poderosas. Recapitulemos este comportamiento con un ejemplo. Veamos aquí. Vamos a ver ahora el enlace temprano, es decir, que explicamos que normalmente hace el compilador cuando no se usa virtual. Es decir, que cuando usamos new, que lo que hacemos es ocultar el método. Aquí tenemos nuestras dos clases, prospect y student, donde student hereda de prospect. Observe que usamos new para avisarle al compilador que queremos ocultar realmente el método whoMe en la implementación de student. Ahora vamos a asignar a una variable prospect un objeto student de nuestro código y vamos a invocar el método whoMe sobre el contenido de esta variable. Cuando el proyecto compila, el compilador inspecciona la variable, determina el tipo, por el tipo que es prospect. Es decir, aquí vemos que la variable, él dice, estamos en compilación, bueno, me están llamando whoMe, estudiante, y ese estudiante 2, ¿quién es? Es prospect. Por lo tanto, él determina tempranamente de que hay que usar el método que está en prospect. Cuando el programa se ejecuta, el método de prospect es usado y usted verá que el resultado de su programa es allá en prospect. Hasta aquí es como se comporta normalmente el compilador de C#, pero este comportamiento va a ser alterado cuando usamos el modificador virtual. Veamos esto. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando usamos el modificador virtual y su pareja override. Observe
que las dos clases de nuestra jerarquía implementan el método whoMe. Pero ahora la clase padre declara este método como virtual y la clase hija como override para indicar que desea crear una nueva implementación del código. Si ahora asignamos a una variable prospect un estudiante y luego creamos una instrucción que ejecute el método whoMe, como se ve, lo que sucederá es que cuando el programa compile, el compilador verá que la clase prospect tiene el método whoMe declarado como virtual. Al ver esto, el compilador no realiza el enlace, es decir, no generará un puntero a la implementación del método, sino que generará un código en este punto del programa que le permita en tiempo de ejecución saber qué tipo de objeto ocupa estudiante 2 a la hora de ejecutar la instrucción. Cuando se ejecuta el programa y se llega a la instrucción de estudiante 2 whoMe, se ejecuta el código creado en tiempo de compilación y el programa determina que la variable estudiante 2 está ocupada por una clase student, por lo que tratará de crear un puntero al método whoMe de estudiante. Si el método existe, ejecutará este método y usted verá a la salida del programa como dirá I am a student. En el caso de que no exista el método en student, se ejecutará el del nivel siguiente, en este caso prospect. Y así llegamos al polimorfismo. Se conoce como polimorfismo cuando una variable instanciada usará los métodos del objeto real que la instancia en tiempo real y no necesariamente el de su clase tipo, que es justamente lo que acabamos de ver. Así que para la siguiente jerarquía, prospect, student, graduate, si ejecutamos, veremos que el resultado será donde se ve que el objeto ejecuta el método que le corresponde y no el de la clase de la variable que ocupa. Como observamos, aquí tenemos que prospect está instanciada, esta variable está instanciada por prospect, esta variable prospect dará prospect. Si esa variable está instanciada por student, dará student, y si no, dará graduate. Con lo que vemos que el uso del virtual nos permite que el compilador realice el enlace del método a utilizar en tiempo de ejecución, por lo que permitirá elegir correctamente el método a utilizar, la implementación del método a utilizar. Podemos concluir que el modificador new es usado para explicitarle al compilador que queremos ocultar la implementación de un método o propiedad de la clase base con nuestra propia implementación en la clase derivada. Cuando usted simplemente oculta la implementación de una clase a otra, el enlace en tiempo de compilación, early binding, es usado. Si usted usa el tipo de la clase base para colocar un objeto descendiente en la jerarquía, el compilador usará siempre la implementación de la clase base. El modificador virtual en conjunción con el modificador override permite que el enlace a la implementación se realice en tiempo de ejecución, por lo que el control del programa sabe qué particular tipo de objeto va a ejecutar el método y usará el del mismo o el más cercano a él en la jerarquía si no lo tiene implementado. Este comportamiento de un objeto que responde según esté instanciado de forma diferente es conocido como polimorfismo. Y hemos llegado al final. Les recomendamos tomar la clase práctica asociada a esta conferencia. En ella desarrollaremos dos programas donde compararemos el uso de la simple ocultación con clases similares que implementan polimorfismo. La siguiente conferencia tratará de abstract and select, modificadores del lenguaje que se aplican específicamente a la herencia. Muchas gracias y hasta la próxima.